disponernos para aprender. Sería muy bueno que usted siempre traiga algo, así como hasta en su celular usted puede anotar. No confíe tanto en su memoria, aun cuando también esperamos la irrupción del Espíritu Santo que grabe en nuestros espíritus lo que desde acá impartimos. Acabamos de cantar un canto que en resumen está lleno de gracia, nos habla de la gracia. Nos habla, mira, si pudiéramos poner la letra otra vez de este canto, si me ayuda a poner la letra para yo leer encima. Fíjese, habla de la elección de Dios antes de nacer. Tú cantabas sobre mí, sigue por favor. Ha sido tan bueno Dios. Habla de la bondad antes de respirar. Tú pusiste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno. Y después dice, tu amor me envuelve, tu amor me sostiene. Amor sin condición. Y Dios es el que se abre camino. El que se abre camino para recuperarnos. Él nos persigue. Él deja las 99 seguras para encontrar a la perdida. Ese amor es un amor incansable, es un amor furioso. Yo, esto que tú haces por mí, no puedo pagarlo. Yo ni siquiera lo merezco. No puedo pagarlo. Tu amor se entregó por mí. ¿Ves? Y tan abrumador y sin final es el amor de Dios. Que Dios nos permita a estos salmistas, estos compositores, componer canciones de verdad que nos edifiquen. La ventaja y desventaja que a veces tenemos en los grupos musicales, en los grupos que dirigen la alabanza, es que ellos ocupan a veces más de la mitad del culto para exponer sus temas. Las canciones tienen la particularidad de quedar en nuestras memorias, no así a veces el mensaje. Las canciones las aprendemos y las repetimos dentro, así que si viene con alguna desviación, con alguna equivocación, si viene una canción que más apela al hombre que a Dios, obviamente que nos juega en contra. Necesitamos entonces ser ministrados correctamente con la verdad de Dios. Necesitamos edificar nuestra vida. Tú viniste acá, viniste a ser edificado. Te lo resumo. Viniste a ganar a Cristo. Pablo oraba y el anhelo de su corazón era que Cristo fuera formado en nosotros. La nueva vida que el Señor nos dio no es solamente bendecirnos en lo económico. Él no vino para que nos vaya bien, para simplemente ayudarnos en la persecución de nuestros sueños. En realidad, Él vino para que el propósito eterno, Jesucristo vino para que el propósito eterno que había en el corazón del Padre al crearnos se cumpla en cada uno de nosotros. Pablo llegó a decir, chicos, la salvación significa Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El Padre entonces se ha propuesto eso y que nosotros vayamos tras eso. Hoy día el tema de mi mensaje, aun cuando te parezca repetido el título, a ver si lo pones por favor, no pierdas el enfoque. Hoy día necesitamos nosotros entender que las distracciones están por todos lados y si tú no has entregado tu vida a Cristo y si Él no es el Señor de tu vida, entonces estás absoluta y totalmente desenfocado en tu vida. No sirve que tú vengas aquí, pero tomes decisiones de entregarte y de rendirte totalmente a Él. Estaba acordándome de la palabra profética que Dios nos dio en Perú. Fuimos con Debra a Lima y estaba Johnny Enlo con uno de sus profetas aprendices y ese joven nos hizo pasar adelante y nos profetizó. Y nos mostró una visión especial, bien particular. Él dijo que nos veía en un catamarán. Y entonces yo no sabía que era un catamarán, me sonó como hablar en lenguas, catamarán. ¿Ves? Si tú repites catamarán, 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 parece que estaba hablando en lenguas. Entonces nos profetizó que estábamos a la orilla del mar y que había un catamarán esperándonos y nosotros con mucha alegría nos subíamos al catamarán y profundizábamos mar adentro. Cuando terminó esa palabra profética y nos fuimos a sentar, Debra con sus ojitos mirándome como contenta y yo como desanimado porque pensé, a ver, cuando yo me embarazo de cosas,
estoy hablando en sentido figurado, por supuesto, eso no me suelta. Y para mí el hecho del edificio y de avanzar, de generar condiciones para las próximas generaciones, siempre está ahí. Entonces, por ese tiempo estaba pensando en que iban a venir los recursos para mejorar este edificio. No sabíamos todavía, yo no sabía que íbamos a dar el paso de fe de comprarnos el Campus Utah, que va en franco avance. Ya van a tener un llamado ustedes y todos nos vamos a ir a presentar allá para inaugurar la primera fase. Pero para no perderme estaba entonces el tema del catamarán. Y yo pensé que el profeta me iba a hablar de eso, me iba a hablar que Dios me iba a proveer de los recursos, que me iba a sorprender, pero me habla de que me vea a la orilla del mar, me ve contento con Debra, y que estábamos a punto de subir a un catamarán y que íbamos a adentrarnos, solo nos adentrábamos. Luego aprendí que el catamarán es una nave que está diseñada para enfrentar grandes tormentas, pero lo curioso del catamarán es que tiene dos elementos, tiene motor y tiene velas. Entonces hay momentos que hay que ir a motor y hay otros momentos que hay que ir a velas. ¿Y sabes qué? Esto me habla muy bien de aquello que yo voy a compartir con ustedes. Porque la gracia del Señor por la que hemos sido alcanzados, la gracia del Señor que en su definición mínima es que recibimos un favor inmerecido, pero en realidad el verdadero significado de la gracia es que el Señor nos ha impartido a una persona, nos ha dado a Cristo como vida. Entonces hemos sido alcanzados por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la gracia es Cristo mismo, el que nos salva, porque Cristo viene a darnos una nueva vida. Él nos salva de la antigua vida, de la vida que heredamos de Adán. De eso nos salva. Como ven entonces, se aplica que la gracia se recibe por fe. La gracia es inmerecida para nosotros en el sentido que no hemos hecho nada para merecerla. Más bien obedece a lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. Él quiso hacer de nosotros esa gran familia de hijos e hijas semejantes a Jesucristo su Hijo. Él quiso experimentarnos a nosotros, disfrutarnos a nosotros. Nos creó por el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama entrañablemente. Pablo dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué quiere decir? El amor de Cristo me atrapa, el amor de Cristo me seduce, el amor de Cristo me succiona, ¿no? Pablo entendía así el amor de Dios. La intención de Dios por el hombre es desaforada, por así decir. Es un amor violento, por así decir, un amor furioso, ¿no? Y Dios no va a desistir de ese amor para recuperar al hombre para sí. Entonces ahora yo quiero llevarles a pensar en esto, que en la gracia hay algo que Dios hace, pero la gracia también hay algo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos dentro de la gracia, tenemos que entender que hemos sido envueltos por el amor de Dios. Hemos sido envueltos por su persona. Cuando Dios nos recobra a nosotros, cuando nos recupera, pagando un precio, cumpliendo todo el plan de redención, cuando Él nos recupera, su próximo paso es lograr es lograr que nosotros nos sumerjamos, estemos inmersos totalmente en Él, que nos perdamos en su amor. Los poetas a veces hablan: oh, yo quiero perderme en ti, mi amor, le dice el hombre a la mujer. Pero en realidad esas palabras son merecibles única y exclusivamente para la acción del ser humano para con Dios. Debemos de responder de tal manera al amor de Dios que seamos tan inmersos en Él que estemos apropiados para contenerlo y para expresarlo y para manifestarlo. Ahora, entonces, Pablo hablaba de esforzarse en la gracia. La gracia Dios te la da, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Él hizo todo para recobrarnos a nosotros, para ganarnos a nosotros para Él. Pero el tema ahora es qué estamos haciendo nosotros para nosotros ganar a Cristo. Para nosotros parecernos a Él. Para nosotros ser conformados a su imagen. Porque ese es el fin del asunto. Ese es el propósito eterno de Dios. Haber recuperado al hombre para que el hombre se constituya en morada de Dios y en expresión de Dios. Ese es el gran fin de todo. Así que
Pero ¿y dónde cae el catamarán acá? Claro, porque hay veces que nos dejamos llevar por su gracia, pero hay momentos que tenemos que hacer funcionar el motor, que es la parte de la obra nuestra. Nosotros no podemos hacer nada ni vamos a hacer nada para mejorar la salvación. Ya Cristo lo hizo todo. Él ya dijo consumado es. Sin embargo, para ganarlo a Él, entonces tenemos que funcionar con los motores full. Yo una vez comprendí el tema de la gracia. Digo, qué lindo, Señor, que me hayas recuperado. No puedo, esto me supera. Una vez cuando escuché una de las canciones de Marcos Witt, cuando dice así, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me fui elegido antes que dijera sí. Tanta gracia. No lo puedo resistir. Ajá. Y claro, es lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es que Dios, tú cada vez que caminas y te ves tus bendiciones y ves de cómo Dios te ha rodeado de su misericordia, de sus favores, cómo tienes lo que tienes, cómo tienes los hijos que tienes, cómo tienes el esposo, la esposa que tienes, cómo estás viviendo bajo un techo, cómo Dios te da salud para trabajar, cómo te da oportunidad. Uno ya empieza a contar sus maravillas y de verdad que nos supera su bondad. Pero la pregunta es, ¿cómo está siendo mi respuesta a su amor? ¿Cómo está siendo mi respuesta a su plan? ¿Cómo está siendo mi respuesta a lo que bulle en el corazón de Dios? Eso es lo que Él quiere de nosotros y nos seduce con cuerdas de amor. Una vez llegando al aeropuerto me puse a pensar que la gracia es como, a ver, en el aeropuerto ustedes se dan cuenta que hay correas transportadoras. Y tú te puedes subir arriba de esa correa transportadora porque son ahora en el aeropuerto de Santiago el Internacional, escaleta de grande. Esos son metros y metros a caminar. Así que si vas con tus maletas, más te vale subirte en una correa transportadora. Pero hay algunos que yo los veía caminar, que no se suben a la correa transportadora, y son aquellos que necesitan caminar porque seguramente han viajado por muchas horas. Entonces hay otra enfermedad que tienen los viajeros, que se le atrofian las rodillas porque están mucho tiempo sentados. Entonces ellos prefieren caminar, ¿no? Ya eso es caminar en la ley, está bien. Camina en tus puras fuerzas, ya dale. Pero el otro, el que se sube a la correa transportadora, ese lleva las maletas, ¿cierto? Lleva su mochila y pone la maleta ahí y se deja llevar por la correa. Esos son los que entienden más o menos la gracia nomás, porque la gracia los lleva, pero llevan la mochila encima. Debería de sacarse la mochila para que la gracia lo haga todo, para que vaya avanzando descansado por el consumado es de Cristo. ¿Me estoy explicando? Pero también está lo otro. Eso otro que es bueno, que yo dije, uy, sí, es así. El esforzarse en la gracia. Yo creo que de todas las cartas donde aparece escribiendo Juan en Apocalipsis, habla de los vencedores, todos ellos aprendieron a esforzarse en la gracia. ¿Qué significa eso en la cosa de la figura que estoy usando? Es caminar mientras la correa transportadora va avanzando, tú vas caminando. Y ya me ha gustado porque a veces la persona que iba caminando mientras yo iba parado en la correa transportadora me pasó. Pero cuando empecé a caminar me dio gusto haberlo pasado y camino más lento, pero lo paso igual. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando en la gracia. Yo creo que eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros para que seamos la iglesia, que todo lo que hemos recibido lo podamos capitalizar. Nos sirve la sal dentro del salero. Nos sirve la sal dentro del salero. La sal dentro del salero, hay sales que están dentro del salero puro cachiporreándose. Oh, dicen qué lindo que es mi salero. En mi salero hay música y en mi salero hay un grupo musical excelente. En mi salero, no sé, tenemos tales cosas. En mi salero tenemos grupo de conexión, tenemos escuela ministerial. En mi salero tenemos, no sé, salimos por las redes sociales. Lindo el envoltorio del salero. Pero el salero que simplemente se gusta a sí mismo con la sal dentro del salero no sirve.
No sirve que estemos dándonos vueltas en lo mismo mientras haya un mundo y una sociedad que se desploma. Hemos sido puestos para ser luz del mundo, hemos sido puestos para ser sal de la tierra. Uno puede encontrar en la vida acomodos. Uno puede tomar el evangelio como una fuente de ganancia, pero en realidad eso no es lo que tiene que ver con el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que nosotros respondamos a su amor y nos pongamos en sus manos y podamos decirle: Señor, quiero servirte. Entonces, no perder el enfoque significa esto. Esto es lo que voy a decir a continuación. Ya llevo casi la mitad. No tengo contadora, por si acaso, querido. Alguien me va a tener que decir. Hay dos pasajes que quiero leer con ustedes. Uno está en Isaías 50. A ver si me ayudas, por favor. Lo pones ahí del 4 al 7. Isaías 50 del 4 al 7. A ver, ahí está. Fíjense, qué interesante. Está hablando Jesús con el Padre. Dice así, ahí está en pantalla: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién le dio lengua de sabios? Jehová el Señor, el Padre. ¿Para qué le dio lengua de sabios? No para ser un locutor de fútbol, no para ser un rapero, no. Le dio lengua de sabios, ¿para qué? Para saber hablar palabras al cansado. ¡Wow! Pero ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Cómo lo va a hacer en Jesús y cómo lo va a hacer en nosotros? Despertará mañana tras mañana. Me encanta eso. No estoy hablando de que los madrugadores son mejores que los que oran en la noche o en la tarde. Lo que está diciendo acá es esa comunión continua, esa permanencia continua, mañana tras mañana. Mañana tras mañana amanezco contigo. Mañana tras mañana estoy en ti. Mañana tras mañana tú te amaneces. Mañana tras mañana amanece la revelación. Mañana tras mañana tu gracia me alcanza. ¿Por qué me alcanza tu gracia? Porque no solamente tú hablas. Dios no para de hablar. Él habla y Él habla y Él habla. El tema es que no escuchamos. El tema es que el hombre no escucha. Y a veces los hijos de Dios recibimos una y otra vez la enseñanza y no hay cambios notables y categóricos en nuestras vidas. No hay cambios sustanciales. Despertará mañana tras mañana. Despertará. ¿Pero qué despertará? Dice, despertará mi oído. ¿Pero para qué? Para que yo oiga como los sabios. En la Biblia de las Américas dice, para que yo oiga como los discípulos. Mira, qué increíble. Y dice, Jehová el Señor, dice Jesús, porque está hablando de él proféticamente, está en Isaías, de algo que pasó en su ministerio terrenal. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído. O sea, habló conmigo, me trazó el plan, me explicó el propósito, me habló de las implicancias, me habló de lo que significaba seguirle, me habló de lo que significaba el que yo me iba a encarnar. Ahí yo estoy explicando un poco lo que sale en el Nuevo Testamento de esta palabra. Jesús hablando, diciendo, el Señor me habló, abrió mi oído. Ahí convenimos, yo, la tercera persona de la Trinidad, o una de las personas de la Trinidad, yo, el Hijo, me hago cargo de hacerme carne. En el principio del Verbo, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Padre me abrió el oído, me contó de todo lo que iba a suceder e incluso me contó de que iba a ser escupido, de que iba a ser rechazado, de que iba a ser abandonado por mis enemigos, pero por mis amigos también. Me contó todo. Había que tomar la decisión, ¿te encarnas o no te encarnas? Muy bien, dice, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Muy bien, se instala en la tierra, entonces crece, empieza su ministerio y ya a punto de terminar su ministerio, mira lo que empieza a suceder. Lo atrapan. Y ustedes saben, entra en el martirio, ¿no? Di mi cuerpo a los heridores. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Se acuerdan que les sacaban a pedazos en la barba de su cara? No escondí mi rostro de injurias ni de escupitajos. Eso quiere decir disputos. Wow. Eso lo previó Jesús antes. ¿Ya? Pero mira lo que sigue diciendo este relato. Pero el Señor me va a ayudar. Yo no voy a estar solo en el cumplimiento de mi propósito. Por tanto, yo no me voy a avergonzar tampoco de ir a la cruz, de ser el siervo, el que obedece al Padre, mientras todos buscan la independencia y se creen dueños y señores, los más inteligentes y los más sabios, los que yo no te necesito. Yo voy a usar mi voluntad para hacerme siervo. No solamente hombre, sino siervo.
¿no? Por tanto, no me avergoncé por eso, pero dice, yo hice algo, yo voy a hacer algo, dijo Jesús, y diga, yo también lo voy a hacer, diga conmigo, yo también lo voy a hacer. Dice, puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. O sea, me propongo llegar hasta el fin y no haber nada. Yo me voy a esforzar para que ninguna otra agenda me saque, para que nada me saque de cumplir mi misión. El otro día, almorzando en mi casa, uno de mis nietos chiquititos, me hace la siguiente pregunta ante todos. Tata, ¿y qué hubiese pasado si Jesús no hubiese venido? Era la pregunta que hizo. Yo le dije, hubiera estado atendalado, mi hijo. Respondiéndole al estilo de esta conversación así. Canaán, es impresionante que hubiese sucedido si el Señor Jesús hubiese desistido de cumplir la misión. ¿Qué hubiese sucedido si Jesús hubiese desistido de ir a la cruz? ¿Hubiésemos podido liberarnos nosotros de esta fábrica del pecado que heredamos de Adán? Obviamente que no. El Señor Jesucristo venía a cumplir todo lo necesario. ¿Para qué? Escúchame. Para cambiar una fábrica, para cambiar la fábrica que tú y yo heredamos desde Adán. Escúchame. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, todavía tienes la fábrica del pecado gobernándote dentro. A eso se le llama naturaleza pecaminosa. A eso se le llama el hombre caído. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, todavía no tienes un cambio de naturaleza. Pero si entregaste tu vida a Cristo, tienes que esforzarte porque tu espíritu fue salvado instantáneamente y completado, fue recreado. En tu espíritu ha sido hecho completo. Tu espíritu es la esencia de tu ser. Es la parte más profunda de tu ser. Dios es espíritu y el Señor dice que lo que creó en el ser humano, una vez que nace de nuevo, es el espíritu, lo único afín a la naturaleza de Dios. Cuando Dios viene a tu vida, viene a habitar a tu espíritu. Pero tu alma, donde están tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, está en un proceso de transformación. Y es ahí donde tienes que hacer funcionar los motores del catamarán, catamarán, sí. Es ahí donde tienes que esforzarte en la gracia. Es ahí donde tienes que despojarte del viejo hombre. Trabajar para despojarte del viejo hombre. Trabajar para ir enfocado para satisfacer el corazón de Dios. No perder el enfoque. Escuché una vez la historia de un hombre que había sido contratado para mantener encendido un faro. Así que él tenía que viajar allá, llevar el combustible y mantener siempre el faro encendido para que las embarcaciones no colapsaran, que los que viajaban en el mar. Se metía a veces 2 meses ahí y volvía, pero él tenía amigos que tenían embarcaciones menores y estas embarcaciones menores a veces pasaban por el faro y obviamente le pedían un poquito de petróleo y así empezó a convidar a sus amigos y llegó el gran día en que el faro se apagó y colapsaron muchas naves, hubo muchas pérdidas de vida y obviamente el responsable fue él. Él, evidentemente, este hombre perdió el enfoque. Él debería de haber vivido y sabido que vivía para mantener el faro encendido. Pero las distracciones, el amiguismo, le hizo perder el enfoque. Enfoque es una cualidad que no abunda en nuestros días. Hoy día se habla del síndrome de la dispersión. Es disperso. ¿Cómo le llaman el término psicológico? Que alguien me lo grite. El término psicológico le llaman déficit atencional. Porque ahora a todos le ponen nombre. A todos le ponen nombre, ¿no? Hoy día el que tiene una persona que no es su mujer,
no es un adúltero, él la presenta como su pareja. A todos se le cambia el nombre, ¿no? Y obviamente que perder el enfoque es tan fácil y no es cualidad que abunde en nuestros días. La exacerbación de información hoy día nos supera. Entonces, si tú escuchas acá y allá y acá y estás metido, cuánta información te metes, no sé en qué momento procesas. Por eso nuestra gran preocupación, ocupación, es aquí no distraerte. Es que aquí vengas a edificarte. Es que los martes estamos dedicando tiempo para edificar la iglesia, para que Cristo sea formado en la iglesia. Miércoles Cristo sea formado en la iglesia. Sábado, tarde y mañana y tarde. No estamos escatimando esfuerzo para lograr el objetivo de Dios. Así que ya les expliqué cómo Isaías nos habla proféticamente de la manera decidida en que la que Jesús fue a la cruz, sin perder su enfoque. Él sabía que yendo a la cruz no era simplemente ir a la cruz, Él iba a resucitar. Él iba a suplir todo lo que demandaba la justicia divina. En cuanto a lo legal, Él iba a satisfacer lo que la legalidad demandaba. Por lo tanto, los seres humanos que eran deudores, si Él pagaba la deuda, los seres humanos que creyeran en Él no iban a pagar la deuda porque iban a estar en Cristo pagando la deuda por medio de la fe. Así que es interesante que este relato habla de Jesús que no perdió nunca el enfoque. Él dice, yo puse mi rostro como de un pedernal. Hacer perder el enfoque en la vida es la misión del diablo. Lo hizo con Jesús. Fíjense que lo primero que hace fue tentarlo, 40 días, ofrecerle otras cosas a fin de que él no cumpla la misión de ir a la cruz, morir, resucitar, vencer a Satanás, sentarse a la diestra del Padre, ser ascendido, sentarse a la diestra del Padre y enviarnos la persona del Espíritu Santo para que Él en la persona del Espíritu Santo se constituyan en vida, como vida en nosotros. Jesús fue tentado en la tentación, la idea era sacarlo. Las persecuciones, la idea era sacarlo. Los familiares fueron a buscarlo porque le habían dicho que estaba loco. Se volvió loco el hijo. La idea era sacarlo. Perder a tus familiares a veces puede ser, o la opinión de tus familiares a veces puede ser de peso, de harto peso. Yo he descubierto en personas que caminaron con nosotros, fieles, hasta que algo tocó a uno de sus familiares y ¡pum!, desaparecieron con los mismos de familiares que se desenfocaron. Y la pregunta era, y bueno, ¿y qué de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Y qué es de florecer donde fue plantado? ¿Y qué es que tenías 1 o 2 o 3 pastores que estaban a cargo tuyo? Nada de eso importó. A uno se da cuenta ahí que muchas veces el peso de la familia pesa muchísimo. Hay matrimonios en donde todavía el peso de la familia es muy importante. A veces están muy debilitados los matrimonios porque ellos se casaron, pero el que se casa, casa quiere. Si te casaste y seguiste viviendo en la casa de tus papás, malo. Tienes que tratar de salir cuanto antes de ahí, ¿no? Pero si tu hijo se casó, entonces cuidado con estar metiendo la cuchara en relación a cómo ellos van guiando el matrimonio. Si ellos te piden consejo, dales el consejo. Pero si no te piden el consejo, no te metas. Yo tengo una manera de criar a mis hijos. Ellos tienen otra manera. A veces yo quisiera intervenir. Ahí viene mi mujer sabia, me dice, para, así. Me pega por debajo, me pega por... ¿Alguna vez conoces esa pegada por debajo? Esa otra manera de comunicarse, ¿no? ¿Cierto? Y el mensaje es, no te metas. Pero a veces en esas visitas, ella la mamá llega diciendo a su nuera, a su sierra, hoy tan flaco que está mi hijo, ¿cierto? Y porque en la camisa arrugada yo siempre se la estiraba bien. Y ahí se está metiendo ella. O a veces al berre, ¿no? Pero como sea, nosotros tenemos que ser sabios en eso. No sé por qué me metí acá, tengo que salir de acá, de este punto. El tema es manifestar a Cristo en todo, y estoy diciendo que a Jesús trataron de sacarlos en la tentación,
Ahí entré otra vez, persecuciones, a veces el tema de los familiares, a veces por su mejor amigo. ¿Se acuerdan que Jesús les habló a los discípulos? Uno de esos días, él dice, chicos, seguramente tomando mate, chicos, ustedes saben que está quedando poco tiempo, yo voy a ir a la cruz. Y los discípulos felices con él, habían visto milagros, prodigios, señales, la multiplicación de los panes y los peces. ¡Wow! Había que pagar una vez un impuesto. Jesús le dijo, anda, agárrate el primer pez, de ahí saca del hocico del pez un estatero, paga los impuestos. ¡Wow! O sea, ellos vieron provisión todo suplida. Y de repente Jesús les dice, chicos, voy a entregar mi vida por causa de ustedes. ¿Se acuerdan? Y Pedro lo llama a un lado, a Jesús. Pedro, el mismo que minutos antes, cuando Jesús hizo un repaso, una prueba, les dice, chicos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno opinaron ahí los discípulos, ¿no? Unos dicen que eres Elías, Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿quién dices tú que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Todo el mundo así. Y Pedro así, así como Pedro diciendo, ¡wow! La tremenda revelación que estoy recibiendo. Yo escucho más que todos ustedes. Y Jesús le dice, ¿no? Pedro, lo que tú me has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi papá que está en los cielos. Y Pedro así, me imagino yo, no es por nada, no es por nada, sí. Pero quedó en ese momento como el más iluminado del grupo. Quedó en ese momento como el que escuchaba mejor. Pero al ratito, todo el equipo ven a a Pedro acercándose a hablar con Jesús. Y de repente en voz alta, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué le dice eso? Porque cuando Jesús le dice, voy a ir a la cruz por todos ustedes, Pedro se acerca y le dice, Señor, esto no te puede suceder a ti. Jamás esto te acontezca. Mira la buena intención de Pedro. Pero Jesús le dice, Pedro, no estás poniendo tu vista en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. Ahí creo que el Señor tiene buenas maneras de desinflarnos el globo, ¿no? Qué interesante lo que sucede ahí. Pero Pedro también fue usado por el enemigo en su momento, en un momento de distracción de Pedro, para que Jesús no cumpliera a propósito. Jesús en otro momento estaba tan estresado. ¿Alguna vez conociste el estrés? Mala onda eso, ¿eh? Agobiado pero al máximo. A que ya como que ya no sabe ni pensar. ¿Te pasó? Ya no se te ocurren las ideas, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno está así. Puedes chocar, te pueden chocar, no sé. De repente, no sé, prendiendo en la cocina y te quedaste con el fósforo puesto ahí en la mano porque estás pensando en caleta de cuestiones. El estrés. Fue tanto el estrés que tenía Jesús que su preocupación ahí, no era preocupación, porque la preocupación es un pecado. Su ocupación, la presión, la opresión del enemigo era tal que dice que su transpiración era como grandes gotas de sangre. Y ahí él resolvió con el Padre. Él tenía que resolver algo en su vida. Existía la posibilidad de que él había puesto su rostro como de pedernal y tenía que llegar hasta el final, porque mejor es el final de un asunto que su comienzo. El enemigo no quería que Jesús llegara a la concreción del plan que él tenía que cumplir, de la misión que él tenía que cumplir. Y hablando con el Padre, le dice el Padre, si está en ti, que pase de mí esta copa. O sea, si está en ti que se puede evitar que yo vaya a la cruz, pero no es que no quiera ir. Pero si hubiera otra manera, pero si no, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Te has encontrado en esos momentos? En esos momentos de grandes decisiones en tu vida, en que tienes que decidir y definitivamente por Dios. El relato dice, por eso he puesto mi rostro como un pedernal.
No se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. ¿Y sabe por qué? Isaías revela que esta decisión de mantenerla hasta el final iba a provocar algo maravilloso. Dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por la revelación que él tenía de eso, dice que iba a justificar a muchos. Esos muchos somos nosotros también. Nos iba a justificar, nos iba a declarar justo delante del Padre. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de esto que iba a sufrir. Si Él se ponía en nuestro lugar, si Él pagaba la deuda, tú y yo ya no la pagábamos. Va a quedar satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. Y Él va a llevar las iniquidades de ellos. Maravilloso Señor. ¡Wow! Maravilloso. Entonces el enfoque de Jesús, escúcheme, fue recobrarnos para el propósito eterno del Padre. Jesús vino para recobrarnos, para recuperarnos. ¿Qué haces tú escondido en medio de los árboles del huerto? El Señor venía a hablar siempre con Adán y Eva y de repente se encuentra, Adán, ¿dónde estás? Estaba escondido entre los árboles del huerto. ¡Ey! No fuiste creado para eso, fuiste creado para estar en Dios, comunión con Dios, entender a Dios, no salirte de Él, hacer las cosas demás, pero no salirte de Él. Él se escondió en los árboles del huerto, a veces escondido en nuestras preocupaciones, escondido en el árbol del no tengo tiempo, como diciendo, estas son leceras para otros, pero para mí no. Qué importante. El enfoque de Jesús fue recobrarnos. Él sabía que Él venía, se había hecho hombre para recobrarnos. En la condición de hombre tenía que ir hasta el final para recobrarnos. Pero ¿sabes cuál? Una vez que nos recobra a nosotros, escúcheme, nos llena de propósitos. Nos llena de la sensación de cumplir el gran propósito. Y nuestro gran propósito consiste en ganar a Cristo. ¿Será? ¿Dónde aparece eso, pastor? Vea en Filipenses 3:8. A ver si me ayudas en la pantalla, por favor. Tenemos computador nuevo. Ahora salta, yo digo y ¡pum! Sale. Dije Filipenses 3, verso 8. Está hablando Pablo aquí en Filipenses 3:8. Pablo, el que estudió a los pies de Gamaliel en la mejor universidad de Jerusalén. Pablo, en cuanto el que era fariseo, uno de las alas de la religión judía más estricta. Pablo, que era de la tribu de Benjamín, si lo llevabas a una discusión en cuanto a pureza de sangre, él era de pura sangre, de la tribu de Benjamín. Pablo, perseguidor de la iglesia, estricto en cuanto a la ley, como que la cumplía casi toda. Ese Pablo, que tenía el currículum, en algún momento se encuentra camino a Damasco con Jesús. Tiene una experiencia sobrenatural que lo hizo caer de donde él cabalgaba. Ahí se desplomó su autoridad, su fuerza en sí mismo, su confianza en sí mismo, su reputación, todo. Y Pablo le dice ahí, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Le dice Señor, le dice Kyrios, amo, dueño, máxima autoridad, soberano, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se pone a disposición de Jesús cuando Él se le aparece. Y luego se queda ciego Pablo. Se queda 3 días ciego. Yo digo que Dios le tuvo que cerrar los ojos de afuera para que empezara a mirar hacia adentro. El trabajo del Señor dentro de Pablo fue kototo. Kototo en el griego quiere decir profundo. A tal punto que estaba ciego que Dios manda a una Ananías. En una sola vez aparecen. Era su momento de Ananías. Salió en la tele una sola vez. Y él le dice, anda ahora por Saulo, que es el que persigue a mi gente. Y el Señor, pero ese me va a matar a mí si anda persiguiendo a todos los demás. Ve, ora por él, va a recuperar la vista. Y va a tener que decirle que él me va a seguir y va a sufrir mucho por mi causa. Mira el llamadito que Dios le hace a Pablo. Y ahí tú lo ves a Pablo levantarse y después servir a Dios. Él lo buscaba continuamente. Él quería ganar a Cristo. Él se ofrecía. Él fue el que enseñó. Dice, amado, le ruego por las misericordias de Dios
que ustedes presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprueben 3 cosas: que hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La insistencia de Pablo es: no se conformen, sino transfórmense. No se queden pegados. Una vez saqué a mis nietas ahí al mall, al McDonald's, y entraron en el lugar de juguetes, ahí donde se juegan los niños, se sacan los zapatos y juegan. Y yo me quedé ahí chateando. Y de repente escuchaba tata, tata, a lo lejos escuchaba tata, era la Mimi, tata. Y yo dale ahí la cosa, y de repente me dice: te quedaste pegado. Y ahí reaccioné. Me había quedado pegado, ¿verdad? Me había olvidado de mis nietas, se está chateando. ¿Ah? Bueno, no te quedes pegado en que yo entregué mi vida a Cristo una vez y creo que algo me pasó, no sé. No puedes admitir quedarte pegado. Mira lo que dice Pablo. Por favor, véame el texto. No me lo saque, porque ahora viene el texto que te pedí, ¿no? Aquí en Filipenses 3:8. Pablo dice: yo tengo muchas ganancias, tengo mucha experiencia, pero yo ya no estoy en esa, yo ya morí a eso. Yo ahora estoy enseñando que hay que despojarse del viejo hombre. Yo ahora estoy enseñando que hay que renovarse en el espíritu de la mente. Yo ahora les podría mostrar el currículum a ustedes el que tengo, pero no vale eso. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todo este currículum, él lo enseña en el anterior. Mira, vuelve a Filipenses capítulo 3, verso 7. A ver, por favor, 3:7. ¿Ya? Más 3:5. 3:5, a ver. 3:5. 3:1. 3:1, por favor, ya. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir en las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Para ahí. Para. A mí tampoco me es molesto predicarles las mismas cosas a ustedes, por si acaso. Ya, sigue. Ya. Guárdense de los perros. Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo, esos los de la circuncisión. Los que creen que por circuncidarse eran salvos. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Nos gloriamos en quién? En Cristo Jesús. No teniendo confianza en la naturaleza humana no regenerada, no teniendo confianza en los 5 sentidos, eso quiere decir. Aunque yo tengo también de qué confiar en los 5 sentidos, en lo que yo hice antes de conocer al Señor. Si alguno piensa de que tiene que confiar en los 5 sentidos, en el hombre natural, yo más. A ver, veamos, dice, mostremos el currículum. Yo fui circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Yo, por si acaso, de la tribu de Benjamín. O sea, hebreo de pura sangre, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, por si acaso, fariseo, la rama más estricta. En cuanto a celo, yo perseguía a la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, o sea, yo quería considerarme como justo delante de Dios guardando la ley, era como irreprensible. ¿Ya? Pero mira lo que dice, sigue por favor. Pero cuántas cosas, todas esas cosas eran para mí ganancias. Ahora, o sea, dice, las he estimado, está implícito el ahora, las he estimado como pérdida. ¿Pero por qué? Por amor de Cristo. Sigue por favor. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué cosa? Por la excelencia del conocimiento, ahí agréguele revelado, conocimiento revelado de Cristo Jesús mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para ganar a Cristo. El no perder el enfoque para nosotros es que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ganar a Cristo. Pablo decía, hijitos, porque yo vuelvo a sufrir dolores de parto, le decía a los corintios,
¿Saben hasta cuándo? Hasta que Cristo se forme en ustedes. Que se forme Cristo en ustedes. Que cada uno de ustedes quiera sumergirse más en Él para ser como Él. No que raspen a un cristiano y encuentren a un mundano. Gálatas 5, 22, 23 dice, lo que el Espíritu Santo produce en ustedes es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Una de las maneras que usa el diablo para que perdamos el enfoque es que nosotros debemos hacernos creer que dando más énfasis al hacer que al ser es como debe ser. Sonó como otra lengua. Dando más énfasis al hacer que el ser es como debe ser y no es como debe ser. El ser es mucho más importante, va primero que el hacer, eso quiero decir. El ser va primero que el hacer. Y cuando el Señor vino a tu vida, mi preciosa, mi precioso, Él no vino a mejorarte la vida, escúchame. Él vino a cambiarte de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esto no es simplemente un borrón y cuenta nueva. Hagamos cuenta que yo teniendo la fábrica del pecado dentro, hagamos cuenta que yo no he nacido de nuevo y teniendo la fábrica del pecado dentro, cada pecado que yo vaya cometiendo se aumenta mi mochila atrás. Por cada pecado se aumenta mi mochila. Así que imagínense que yo llegara donde Cristo con una tremenda mochila, cada mes. Y el Señor viene, me mira la mochila, mis pecados, y me dice, ya hijo, deme la mochila para acá. Dejémosla acá olvidada, pum, tirado al fondo del mar. No me acordaré jamás de él. Y yo, ay Señor, gracias, gracias. Chao Señor, me voy, pero sigo con la fábrica. Es cuestión de días para que otra vez la mochila se empiece a cargar. La religión es eso. Eso que dice que voy a echar aceitito a mi lámpara o voy a echar agüita al cántaro. Eso es la religión. El Señor no viene a perdonar solo tus pecados. El Señor viene a cambiarte la vida, a sacar la fábrica y a poner a Cristo dentro de ti y de mí. Eso fue lo que sucedió. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Sabe qué? Mire lo que voy a decir. Si por esa puerta tuviéramos un milagro, entrara Abraham, entrara Moisés, entrara Isaías, entrara Jeremías. Si por esa puerta entrara un montón de los antiguos, Elías y Eliseo, saben que todos ellos se sentarían aquí y estarían así, escuchándonos a cualquiera de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo pacto, Dios venía en ciertos tiempos para ungirlos a ellos y luego que cumplían la misión los soltaba. Pero en el nuevo pacto, el Señor no viene a visitarnos. El Señor vino a habitar dentro de nosotros. Por eso que en el reino de Dios el más pequeño es más grande que el más grande de los profetas antiguos. Eso es tremendo. Es tremendo. Pero, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Y cuál es lo que yo siento que Dios ha puesto, o creo que Dios ha puesto para incentivarte, animarte? Es sigue en pos de ganar a Cristo. Señor, quiero ser más como tú. Señor, transfórmame. Señor, que no sea un oidor olvidadizo. Mirando a cara descubierta la gloria del Señor, voy siendo transformado de gloria en gloria.
Pablo, ¿qué me aconsejas? Contempla continuamente al Señor. Pablo, ¿qué más me aconsejas? A ver, dice, despojados de todo peso y del pecado que les asedia, corren con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Despójate de todo peso y de pecado que te asedia. Ay, hay un fumo, uno toma, uno bailo apretado, uno mató el perro, ya. Del pecado te estás alejando, bien. Pero ¿y del peso? ¿Y de la depresión? ¿Y de los malos pensamientos? Ajá. ¿Y de la mala onda que a veces admite en tu mente? Eso es peso. Déjalo. Tome decisiones en su vida. Porque la responsabilidad nuestra de no perder el enfoque es ser cada día más como Cristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Preciosos, estoy aquí para decirte a ti que necesitas convertirte. Una vez le pregunté a un teólogo, ¿cuándo se convirtió usted? Me miró, era de los serios, de los verdaderos, me dijo, yo todavía me sigo convirtiendo, me dijo. Quiere decir, cada día sigo yendo en pos del llamado. Apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas fueron puestos para edificación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes llamó, también los justificó. Y dice que para que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como ven, mis preciosos, que Dios nos permita no perder el enfoque, sino que siga una carrera cada día queriendo parecerme más y más a Cristo. Cada día queriendo expresar más y más a Dios. ¿Les parece? Eso lo hace el Señor. Camine sobre la correa transportadora. Camine sobre la gracia, porque no es en sus fuerzas, sino en las de Él. Pónganse de pie, por favor.